Durante la dictadura franquista, la práctica de la tortura se produjo desde que los sublevados dieron el golpe militar y hasta mucho después de la muerte del dictador, bien avanzada la transición. La Dirección General de Seguridad, la DGS, situada en lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol de Madrid, ese edificio fue símbolo del terror impuesto. Pablo Alcántara, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Alcántara es graduado en Historia por la Universidad de Oviedo, es doctor cum laude en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid, es experto en la represión franquista, en la violencia policial, en la transición, autor de los libros La secreta de Franco, la Brigada Político-Social durante la dictadura y también la DGS, el Palacio del Terror franquista. Pablo, ¿hasta qué niveles llegó la tortura durante el franquismo? Bueno, la verdad que la tortura fue desde el principio hasta el final, ¿no? De hecho, como bien explicabas, ¿no? En el edificio donde está la Comunidad de Madrid ahora, estaba la Dirección General de Seguridad desde septiembre del 39 hasta finales de 1983, ¿no? O sea que durante 40 años la dictadura torturó, reprimió, ¿no? A todos aquellos que alzaron la voz contra la dictadura, ya fueran obreros, estudiantes, intelectuales. Y digamos que hay un relato muchas veces, ¿no? Mitificado, ¿no? Sobre que, bueno, la dictadura en la posguerra fue muy dura, pero luego después... Un tardofranquismo más blando, más ¿no? blando, pero es una falacia, ¿no? De hecho, en los libros, tanto en La Secreta como en la DGS, se demuestra, ¿no? Cómo la tortura fue, desde el principio hasta el final, un arma del franquismo. ¿Cuáles fueron los instrumentos de represión del franquismo? Bueno, pues lo primero, ¿no? Esta brigada político-social, ¿no? Que estaba en la Dirección General de Seguridad, se dedicaba a analizar, ¿no? Lo que pasaba en todo el país, ¿no? En toda España, ¿no? Pues desde el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, las diferentes organizaciones antifranquistas y después, bueno, la clásica, ¿no? Infiltración de tanto de agentes policiales. De hecho, en el libro aparece, ¿no? Como hay boletines de la Brigada Político-Social donde se habla de infiltrar a policías dentro de las universidades, dentro de las fábricas y sobre todo, bueno, pues la tortura, obviamente, ¿no? Que hemos hablado ahora, pues tanto tortura física como psicológica, pero digamos que la tortura era una parte más, ¿no? De ese engranaje tanto intelectual como de infiltración dentro de las organizaciones antifranquistas. ¿Pero la tortura era un instrumento de unos elementos descontrolados o era algo avalado, diseñado por el régimen? No, era algo completamente diseñado, no solo diseñado, sino premiado, ¿no? De hecho, son escasos los casos de policías que son juzgados durante la dictadura franquista y que son, digamos, pues apartados del cuerpo durante unos días y demás. Y son muchos los casos, de hecho, vamos, en tanto en La Secreta como en la DGS aparecen muchos policías que reciben miles y miles de pesetas en recompensas por detener a personas del Partido Comunista, Partido Socialista, y muchas de ellas pues denunciaron torturas y esas torturas no fueron nunca, digamos, juzgadas, ¿no? Salvo de los casos. Entonces, digamos que fueron incluso premiadas esas torturas. Porque las leyes del franquismo decían algo de las torturas, las prohibían de alguna manera, ¿o no? No se decía algo, porque claro, obviamente pues no, el franquismo no se iba a juzgar a sí mismo, ¿no? Pero sí que tú ves como eso, tanto en los boletines de la Dirección General de Seguridad como de la Brigada Político-Social, digamos que eso, se hablaba de utilizar métodos de represión, métodos de infiltración y de hecho también hubo policías que viajaron a Estados Unidos a recibir cursos de la CIA y del FBI y ahí se hablaba de que iban a recibir cursos de métodos policiales. Estos métodos policiales, viendo el historial, pues sabemos lo que eran, ¿no? Entonces, claro, bajo eufemismos, sí que la dictadura hablaba de torturas policiales. Antes de esa instrucción del FBI y de la CIA, recibieron instrucción de la Gestapo nazi, ¿no? Sí, de hecho, vamos, no se entiende el nacimiento de la Brigada Político-Social sin la propia Gestapo. De hecho, en el año 38 ya hay pactos policiales entre la Alemania nazi y la España franquista para cooperar en detención, por ejemplo, aquí alemanes que habían luchado en las brigadas internacionales o españoles antifranquistas que estuvieran en Alemania. Y en el año 40 está el famoso viaje de Himmler aquí a España, que vamos, es muy conocido, ¿no? Esto aquí en Madrid, en Toledo, en el monasterio de Montserrat. De hecho, hay una foto en la prueba Puerta del Sol que está en la hemeroteca de ABC. Y ahí Himmler se entrevistó con Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que era ministro, con autoridades policiales, el conde de Mayalde, que era el director general de seguridad en aquel momento y después alcalde de Madrid. Y digamos que ahí pues recibieron instrucciones policiales. De hecho, no es casualidad que después de ese viaje de Himmler, en el año 41 se crea la ley de policía, que es la que, digamos, estructura el cuerpo policial franquista, tanto la Brigada Político-Social como la Policía Armada. Háblame de la Brigada Político-Social, ¿qué era, cómo funcionaba? Bueno, la Brigada Político-Social la significó muy bien Vázquez Montalbán hace 40 años, ¿no? Con su libro El Diccionario del Franquismo, que era la Guardia Pretoriana del Franquismo, ¿no? Mi intención con la tesis y con estos libros es demostrar si era realmente, ¿no? Ese pilar fundamental de la represión del franquismo,
Y vamos, está claro que sí, o sea, sin la brigada político-social, sobre todo la represión política, ¿no? En las ciudades, pues no se hubiera dado, ¿no? Porque eso, esa brigada político-social pues analizaba todos los movimientos antifranquistas, eso llevaba a cabo todo el tipo de detenciones, y sobre todo a partir, porque es verdad que en los años 40, posguerra, pues está la falange, está el ejército, pero sobre todo a partir de los años 50, la brigada político-social es el pilar fundamental de ese aparato represivo. Si la brigada político-social no se entiende la represión del franquismo desde los años 50 hasta el final de la dictadura. Una represión a la que si hubiera que ponerle un punto en el mapa, esa fue la Dirección General de Seguridad, la DGS. Sí, totalmente, ¿no? Está claro que hubo muchos palacios del terror en todo el país, pero vamos, la Dirección General de Seguridad, la Real Casa de Correos, se convirtió en el punto negro, ¿no? del franquismo. De hecho, en el libro aparecen entrevistas, ¿no? Militantes antifranquistas y te cuentan, ¿no? Cómo para ellos aquello era un calvario, ¿no? Aquello era un sufrimiento. De hecho, incluso la cárcel para mucha gente era, digamos, una salvación frente a la Dirección General de Seguridad, ¿no? Porque allí pues no sabes lo que te podía pasar. Podías estar 3 días o más, incluso hubo gente que tuvo semanas y meses en ese edificio y bueno, pues puedes sufrir todo tipo de torturas de la brigada político-social. Y digamos que eso, pues se convirtió en el punto negro, no solo para militantes antifranquistas de Madrid, sino para muchos militantes que pues luego eran juzgados en el Tribunal de Orden Público y pasaban primero por la Dirección General de Seguridad. ¿Quiénes eran las personas que terminaban siendo torturadas en la DGS? Bueno, pues yo suelo decir que al final prácticamente todo el mundo que pasaba por ahí, o sea, me refiero, sobre todo, bueno, pues obviamente, ¿no? Obreros, ¿no? Y estudiantes, ¿no? O gente, por ejemplo, en los años 40 del movimiento guerrillero, que hubo, no solo hubo movimiento guerrillero en los montes, sino también en las ciudades, aquí en Madrid o en Barcelona. Pero también en los años 50, 60 empieza a haber, por ejemplo, abogados laboralistas, intelectuales, artistas que se enfrentan al régimen. Y es verdad que no sufren tantas torturas, pero no por una cuestión de que el régimen se hubiera vuelto más benevolente, sino porque, claro, obviamente, pues por ejemplo, en el libro aparecen personajes como Juan Antonio Bardén, Fernando Raval, que pasaron por la Dirección General de Seguridad. Y obviamente, pues tocar al director de Muerte de un ciclista, pues hombre, no iba a ver muy bien para la propaganda del régimen en un momento en los años 50, 60, que el franquismo se intentaba vender como un régimen de paz, ¿no? Un régimen que vendía la paz y la unidad nacional, pues obviamente para el franquismo no era buena propaganda. Pero obviamente la represión fue contra todos, o sea, contra obreros, estudiantes, intelectuales, artistas, abogados, a cualquiera que pasara, mujeres, por ejemplo, que practicaban abortos, personas del colectivo LGTBI. Es increíble. Totalmente. ¿Y a los hijos de los franquistas? Sí, de hecho, bueno, en el libro aparece, bueno, los famosos sucesos del 56, ¿no? Sí. De hecho, bueno, no sé si se ha entrevistado aquí a Nicolás Sartorius, que estuvo en esos acontecimientos. Sí. Y bueno, pues hubo muchos pues miembros, ¿no? De hijos de los vencedores que, bueno, que pasaron por la Dirección General de Seguridad. De hecho, es curioso porque en la prensa normalmente cuando aparecían los detenidos aparecían con su nombre, digamos con el nombre de pila y ya está, pero estos detenidos aparecen con el don delante, porque claro, era como una forma de distinción. Y claro, pues muchos eran hijos de militares, hijos de gerifaltes del régimen, y a muchos de ellos no les iban a tocar ni les iban a torturar, ¿no? Porque obviamente eso era malo para el régimen franquista. Pero sin embargo muchos de ellos pues pasaron días y meses en la cárcel, en la comisaría. Yo de hecho tuve la suerte de entrevistar a Julio Damante, que era un director de cine que participó en estos acontecimientos y me contaba, ¿no? Cómo había policías que le hablaban del cine sueco y cosas así. Pero eso también, o sea, porque muchas veces con el tema de la tortura como que se suele minusvalorar, por ejemplo, estuve 3 días pero no me pegaron, pero es como, joder, te insultaron, estuviste 3 días en comisaría por hacer cosas que ahora son normales, ¿no? Organizarte políticamente, hacer huelgas, o sea, que digo que eso también es una forma de tortura, aunque no te peguen. Todos los policías que participaron de estas torturas eran activistas de la tortura, entiéndeme lo que te quiero decir, ¿eh? O sea, ¿lo hacían por convicción o es que estaban a órdenes, era su trabajo? Bueno, lo segundo que dices yo creo que era la justificación, ¿no? Sobre todo al final del franquismo, que temían ya, viendo también lo que estaba pasando en Portugal o en Grecia, ¿no? Que temían que si cambiaba la tortilla, que obviamente pues pudieran ser juzgados o algo así, pues sí que te decían, bueno, o sea, por las entrevistas que yo he hecho, pues te decían... Yo cumplía órdenes. Exacto, yo cumplía órdenes, o en democracia pues seremos policías demócratas, o si los comunistas llegáis al poder, pues seremos policías comunistas. Pero yo creo que, sinceramente, para meterte en la brigada político-social, yo creo que tienes que estar muy convencido, porque al final tú sabes lo que era eso, que era detener a militantes políticos, a militantes antifranquistas que hacían huelgas, manifestaciones. O sea, no es lo mismo meterte en aquella época en la policía armada, que sí que igual había gente que por poder comer se metía en esa policía, que meterte específicamente en la brigada político-social. De hecho, yo, por ejemplo, he estudiado algunos casos. Claudio Ramos Tejedor, que fue jefe de la brigada político-social en Asturias, él fue de voluntario a esta brigada. O sea, digo que la mayoría yo creo que estaban muy convencidos de lo que hacían, que luego eso después, sobre todo al final del franquismo, pues intentaban justificarte para salvar el cuello. ¿Qué eran el quirófano, la rueda, el balanceo?
Pues bueno, eran técnicas de tortura, ¿no? O sea, por ejemplo, pues te ponían en una mesa, ¿no? Con atado de pies y manos y te golpeaban con una vara. Luego, por ejemplo, la rueda era que te ponían en medio y te daban patadas entre 15 policías. Luego estaba el electroshock, que se utilizaba en muy pocos casos, pero sí que se llegó a utilizar. Puñetazos. Luego, por ejemplo, la bañera, ¿no? Que consistía en meter en la cabeza de un militante antifranquista en agua con pis y con heces. Y digamos que, todos estos métodos de tortura se utilizaron hasta el final del franquismo. Las organizaciones opositoras daban herramientas a sus militantes para estar preparados para el momento en el que los detuvieran y los torturaran. De hecho, creo que el PC llegó a publicar un manual de esto es para lo que tenéis que prepararos, ¿no? Sí, de hecho, lo que me interesa con estos trabajos, aparte de hablar de la cara de la represión y de la violencia, también es hablar de la cara de la resistencia, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de la memoria histórica, a veces se habla como, pues eso, de las víctimas, de, pues eso, del silencio, de la pena, que obviamente hay que hablar de eso, pero también hay que hablar de la resistencia, o sea, de cómo la gente, o sea, desde el principio al final de la dictadura siempre hubo oposición al régimen, desde los guerrilleros hasta los obreros, estudiantes, y como bien has dicho, sobre todo a partir de los años 50, que la oposición ya está más preparada y demás, pues se crean unos manuales contra la tortura. De hecho, este manual yo lo descubrí porque entrevisté a un antiguo militante de las Juventudes Comunistas que me dijo, pues nos daban un manual donde pues se especificaba, pues por ejemplo, cómo esconder la propaganda en tu casa, cómo preparar las reuniones y sobre todo también cómo eso, si te detenían, pues no cantar y hacer frente a las torturas tanto físicas como esperar psicológicas. unas cuantas horas para cantar y que tus compañeros pudieran, ¿no? Claro. Desaparecer en ese tiempo. Sí, totalmente, ¿no? Y la verdad que es interesante, ¿no? O sea, que está claro que la gente sabía lo que se preparaba, ¿no? Cuando se enfrentaba a la brigada político-social o a la tortura. Pero claro, mucha gente, pues, tenía más ganas de luchar por las libertades o por tal que el miedo a la represión, sobre todo al final. Hubo mucho héroe en la resistencia. Bueno, para mí más que una cuestión como de héroes, diría resistentes, ¿no? Resistentes contra el franquismo, ¿no? Porque, de hecho es curioso que tú entrevistas a mucha de esta gente, ¿no? De militantes antifranquistas y son gente muy humilde, o sea, digo que no quieren ni homenajes, no quieren que les llamen héroes. De hecho, ahora en Asturias, pues soy asturiano y he estado entrevistando a gente que fue torturada en los 70 y tal, y eso te cuentan que ellos no quieren ser considerados héroes, que ellos, lucharon por la democracia, lucharon por derechos sociales, derechos económicos, por derechos en el trabajo. Y que eso sabían que el precio que tenían que pagar, ¿no? Entonces, yo los considero resistentes, pero para mí sí que son héroes y deben ser homenajeados como tal, pero ellos no se lo consideran así. Allí en Asturias, ¿cómo se ejerció ese terror? Bueno, en Asturias, la verdad que es, sobre todo en el franquismo, ¿no? Pues fue un ejemplo, ¿no? De lucha antifranquista, ¿no? Ahora, que estamos con el tema de lo de la mina ahí en Sarreu, la desgracia que ha habido, pues en la lucha minera, ¿no? Las huelgas del 62, que son muy conocidas, pero también hubo huelgas en el 57, 58, también un movimiento estudiantil muy importante en la Universidad de Oviedo, y la verdad que Asturias, la oposición antifranquista era un ejemplo, ya por lo que pasó en el 34, durante la Guerra Civil, pero eso, Asturias, la canción famosa de Chincho Sánchez Ferlosio, ¿no? De Asturias, y también fue un laboratorio para la represión franquista. De hecho, el estado de guerra dura hasta el año 48 porque Asturias es un ejemplo de lucha con el movimiento guerrillero. Y digamos que la represión fue salvaje, pero también hubo ejemplos de lucha antifranquista. Por ejemplo, en Mieres, que están las cuencas mineras, hubo un intento de asalto a una comisaría de policía en el año 65, o sea, 10 años de la muerte de Franco. ¡Ostras! Y en un momento en que por una manifestación o una huelga te podían meter 10 o 20 años de cárcel. Y yo entrevisté a mucha gente que participó en ese asalto, que llegó hasta el New York Times, o sea, digo que fue una cosa muy sonada en el momento. Encontré fotografías incluso del asalto y la verdad que entrevistar a esa gente pues son de las cosas que a uno le llena como historiador. ¿Qué decía la prensa internacional, hablando del New York Times, de las noticias que llegaban acerca de la tortura, del grado de represión del franquismo? Bueno, sobre todo al final del franquismo, Amnistía Internacional intentaron hacer informes sobre lo que estaba pasando en la tortura y se intentaba mucho denunciar, ¿no? Sobre todo eso, al final de la dictadura, por ejemplo, con procesos como el proceso 1001, que incluso, hay un mito, que no sé si es verdad, que decían que iba a venir Marlon Brando al juicio y tal, no sé si era más mito que otra cosa, pero hubo mucho... Arthur Miller, el famoso escritor, o sea, hubo muchos intelectuales a nivel de fuera de España que se pronunciaron a favor del antifranquismo y en contra de la tortura, y eso, en la prensa se denunciaba la tortura. De hecho, la propia prensa antifranquista, el Mundo Obrero y tal, muchas veces ponía noticias que salían en la prensa internacional, ¿no? Porque claro, era la única que podía entrar en España y tal. Y de hecho, por ejemplo, por eso a finales de los 60, a principios de los 70, el Tribunal de Orden Público intentó vedar la entrada a los periodistas, porque los periodistas, sobre todo internacionales, pues podían dar eco a denuncias de torturas o a lo que estaba pasando, ¿no? Como por ejemplo el proceso 1001.
Sí, sí, está inventado. Donde no quieras que se sepa lo que hay, que haya un periodista, ¿no? Que se lo pregunten a Netanyahu, por ejemplo. Sí, totalmente. Está claro que el franquismo intentó, sobre todo... Claro, el franquismo es importante, todo el aparato de propaganda que llega incluso hasta hoy, todo ese aparato de propaganda, ¿no? De venderse como una democracia orgánica, como la paz, ¿no? Frente a, claro, a los años de posguerra hasta los 50 se vende la victoria, ¿no? La victoria frente a los republicanos, pero a partir de los años 60, con todo el tema del turismo y tal, te venden eso, los 25 años de paz, ¿no? De que, bueno, aquí sí hubo la guerra, pero ahora, bueno, hay paz, hay prosperidad, etcétera, bueno, claro. Pero claro, todo el tema de huelgas, de manifestaciones y tal, se escondía a un lado y no se le intentaba dar ningún tipo de pábulo, o casos como, por ejemplo, Enrique Ruano, pues te vendían que el tío no lo había matado a la policía, sino que se había suicidado. Sí, como Grimao, que se cayó por una ventana, ¿no? O Grimao también, claro. Grimao, por ejemplo, bueno, es uno de los grandes casos, ¿no? Que pasó en la Dirección General de Seguridad, aunque después fue fusilado. De hecho, tuvieron que fusilarlo sentado, porque de la caída que tuvo y tal, pues tuvo que ser fusilado sentado porque no se podía mantener de pie. Y es un caso de los más terribles. De hecho, no solo participaron miembros de la Brigada Político-Social en las torturas, sino que también hubo un médico que participó en las torturas. Y digamos que el caso de Grimao es un ejemplo, ¿no? De hasta dónde puede llegar el franquismo en el 63, en un momento, bueno, eso casi 25 años acabada la guerra civil. Eso luego tienes el caso de Enrique Ruano en el 69, los últimos fusilamientos del franquismo. O sea, digo que hay ejemplos de que la dictadura se mantuvo hasta el final con su sistema represivo intacto. Pero la tortura terminó con la dictadura. No, o sea, porque claro, aquí tienes que la mayoría de miembros de la brigada político-social, de jueces, militares, se mantuvieron en sus puestos, ¿no? Mantuvieron no solo sus puestos, sino que algunos de ellos, como Roberto Conesa, que sobre todo en la Secreta habló mucho de él, ¿no? Que fue un policía muy importante aquí en Madrid, ¿no? Sobre todo con la detención de las 13 Rosas en el año 39, y este hombre en el año 79 está con Martín Villa siendo nombrado jefe de las brigadas antiterroristas. O sea, tú ves, es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Pero hay muchísimos más de que, claro, estos mantuvieron sus puestos y, claro, mantuvieron sus métodos, porque al final, si tú no castigas a esas personas, al final los métodos siguen ahí, vamos. Hay muchísimos estudios ahora de Sophie Baby, bueno, muchos historiadores que han investigado que el tema de la transición pacífica no fue así, que fue más bien un mito. La Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid. Ahora tú vas allí y ves placas en honor a los que lucharon contra los franceses el 2 de mayo, las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2014, las víctimas del COVID. O sea, hay muchas placas por distintos tipos de víctimas y no hay nada que recuerde que en ese edificio hubo muchísimos españoles que fueron víctimas del sometimiento, de la tortura, del terror que infligía el franquismo. ¿A qué lo atribuyes? Hombre, lo atribuyo a varios factores. Primero, lo que he hablado un poco antes, toda esa transición, ¿no? Que hubo una impunidad de los crímenes del franquismo. Tú tienes que, en países como Portugal, Argentina, tienes que se juzga a los militares o policías que participaron en la represión, y aquí en España no tuvimos algo parecido. Sí que hubo intentos de personas que intentaron juzgar el franquismo en esa época. Lo que pasa que, pues con el tema de la amnistía, pues esos crímenes prescribieron, ¿no? Y claro, pues hemos tenido 40 años donde no se ha hecho nada por este tema, con este tema de la amnistía, y en los últimos años sí que ha habido una reivindicación de asociaciones de memoria, de investigadores, yo mismo, de que se ponga una placa en la Real Casa de Correos, ¿no? Porque tú tienes, eso, bien has dicho, placa está, luego en Madrid, en cualquier calle, porque nació un escritor, un compositor, tienes una placa en un edificio, pero no tienes una placa que recuerde que allí se torturó y se asesinó. Y yo creo que no es algo que, no sé, que debería ser, o sea, que debería ponerse esa placa. Y tú ves como el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, pues se niegan rotundo. Incluso ahora hace unas semanas publicó un vídeo, vamos, como glosando, ¿no? De hecho no habla prácticamente de la dictadura, habla de que hubo checas en la República. O sea, bueno, el típico discurso, ¿no? De propaganda. Y es una pena, ¿no? Porque eso, tú tienes eso, como la Comunidad de Madrid, pues está completamente en contra y, bueno, pues yo creo que hay que seguir peleando. Mi sueño sería que fuera un museo, como hay un museo, por ejemplo, en Portugal, en Lisboa, aquí a unos 500 kilómetros o un poco más, que es el Museo de Aljube, que yo animo a todos a visitar cuando vayáis a Lisboa, que es un museo sobre la dictadura de Salazar, sobre la tortura en pleno centro de Lisboa. Y, joder, ¿por qué no te podemos poner algo así en España? No lo conozco, merece la pena. Mucho, porque es un museo que primero te explica lo que es la dictadura de Salazar, luego te explica las torturas de la PIDE, incluso hay como muestras gráficas de esa tortura, luego te explica la Revolución de los Claveles. Un museo maravilloso, está al lado de la catedral y merece muchísimo la pena, y para mí es un ejemplo de lo que se debería hacer en España. Y no lo tenemos en Argentina o en Chile. Sería imposible hacer eso en la
Yo no en lo la Puerta del Sol. Ahora mismo es difícil, pero bueno, yo siempre soy optimista y creo que, bueno, en la Puerta del Sol, pero no sé, en algún lado de Madrid se podría hacer algún museo así, ¿no? Porque, mira, yo que sé, hace 20 años, ¿quién creía que se iba a hablar de estos temas? ¿O quién creía que se podía intentar jugar hábil el niño? Pues bueno, yo creo que hay que seguir soñando, ¿no? Como decía Galeano, el camino es la utopía, entonces bueno. No sé, yo creo que hay que seguir pelando, seguir investigando, seguir informándose, seguir divulgando. Yo creo que es lo importante, que los historiadores muchas veces investigamos y tal, pero no divulgamos, y yo creo que es el gran problema. También muchas veces de esos discursos negacionistas que hay, que no los combatimos los historiadores. De hecho, hace unos días en una charla dije, los historiadores tenemos que hacer unos TikTokers. Y parece un poco así como de risa, pero yo creo que es verdad. Yo creo que también el tema de redes sociales, de dar eso, entrevistas aquí, charlas, tal, yo creo que es fundamental, porque si no, el discurso va a calar. Pablo Alcántara, gracias por tus libros y gracias por venir esta noche aquí a divulgar Hora 25. Nada, muchas gracias por Hora 25, por ti, Aymar, por invitarme.